Vamos a dar comienzo a los paneles de impacto social. Comenzamos con el tema de actualidad, que es inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Este panel está orientado fundamentalmente a los ODS 8, 10 y 17. Y ahora vamos a recibir a Fernanda Apud, que va a estar en lugar de Begoña Grau, que no nos pudo acompañar hoy. Bienvenida, Fernanda, que pertenece al Programa Nacional de Discapacidad Pronadis, dependiente del MIDES, así que le doy la palabra. Muchas gracias a DERES y en especial al grupo de trabajo de discapacidad y trabajo que hace ya unos años ponen el tema de discapacidad y empleo y promueven la inclusión laboral en el sector tanto privado como público. Es un honor compartir lo que se hace desde el MIDES. ¿No se está escuchando nada? No se escucha, pero bien. ¿Lo puedo dejar esto? Bien. Ante un público tan heterogéneo y tanta cantidad de personas. A ver, la presentación, allá se ve. Bien, primero que nada, presentar el Programa Nacional de Discapacidad. Pronadis sigla, por los que no lo conocen, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Es un programa nacional que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para lograr su plena inclusión social. Ahí está ubicado el Departamento de Empleo, que existe desde 2012, y tiene como objetivo crear un marco y las condiciones para que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al empleo. Esto lo hacemos con varias finalidades. Uno, que tiene que ver apoyar la búsqueda de empleo. Hola. La búsqueda de empleo de personas en situación de discapacidad. Otra, que tiene que ver con promover la inclusión laboral. Y otra, que tiene que ver con apoyar las inserciones laborales para que éstas no solo accedan, sino también que se sostengan y se promuevan. Tenemos el programa Yo Estudio y Trabajo, que ingresan 18 jóvenes en Montevideo, uno en Paysandú, otro en San José. Después transversalizamos discapacidad en los programas, en la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Social del MIDES, que ahí está, por ejemplo, el programa de cooperativas sociales. Para los que no los conocen, hay casi 500 cooperativas sociales y se estima que un 15% está integrado por personas con discapacidad. Es una estrategia tanto como acceder al mercado laboral abierto, ingresar a una cooperativa social, y hay buenas experiencias. Por ejemplo, el Centro Martínez Vizca, el programa Seibo, que es el laboral, tiene una cooperativa, Águila Blanca. Está la cooperativa Dodici, de pacientes del Vilar de Bo, etc. Otros organismos con que articulamos está INEFOP, que tenemos un convenio específico hace unos años. Se han hecho unidades grupales en el interior, Rivera, Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, Maldonado, y en Montevideo las personas con discapacidad que están buscando trabajo y pasan por Pronadis se hacen derivaciones todos los meses y ahí tienen una entrevista de educativo laboral y se derivan a las capacitaciones que se hacen habitualmente. Y después con los centros públicos de empleo, saben que los servicios públicos están descentralizados en todo el país, también articulamos ya que son servicios para toda la ciudadanía que busca empleo. Sobre empresas privadas, bueno, participamos, asesoramos al grupo de DERES, es un grupo de empresas que funciona desde 2016, han tenido varias charlas, mucho interés como empresarios a difundir la inclusión laboral, primero por la responsabilidad social empresarial, ahora también por difundir la normativa. Desde Pronadis, desde el MIDES, participamos, somos uno de los integrantes de la Comisión de Inclusión Laboral que se crea por la Ley 19691.
para los que no saben, la Comisión de Inclusión Laboral expide el certificado de cumplimiento de la normativa de la Ley 19.691. Lo integran siete integrantes: el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad, cámaras empresariales, PIT-CNT, Banco de BPS y Ministerio de Salud Pública, y después tienen voz pero no tienen voto UDELAR, Congreso de Intendentes, y UTU. Bien. Les decía, el 18 de noviembre hizo un año de que la Ley 19.691 de promoción de inclusión laboral en el sector privado cumplió un año de estar vigente. Esta ley tiene un decreto reglamentario que es el 073-019, que se reglamentó a principios de este año. Tiene un artículo que es el 5, que tiene que ver con la regulación del apoyo laboral de la ley. Y ahí le da al MIDES, particularmente a Pronadis, el apoyo en el ámbito privado de selección de personal, asesoramiento de accesibilidad, asesoramiento a las empresas de la normativa vigente, etc. Para esto tenemos 3 acciones que me gustaría transmitirlas al público con discapacidad para que esté al tanto, y para todos en general para que lo difundan, porque hay todavía mucho desconocimiento de estas líneas de acción. No, me fui para atrás. Ahí. Para que sepan, nuestros servicios están en trámites.gov.uy, que es el portal del Estado. Ahí están los trámites del Estado y explican bien en qué consisten. También tienen teléfonos de contactos, correo electrónico, y las personas interesadas en tener una entrevista de orientación laboral la pueden solicitar. Ahí se elabora un perfil profesional, se releva los intereses de las personas, intereses educativos, laborales, en qué está interesado capacitarse, en trabajar, y qué apoyo necesitaría para un desempeño de un puesto de trabajo. Y ahí se hace especial foco para anticipar ajustes ante una eventual incorporación laboral. Los requisitos que tenemos para tener la entrevista de orientación laboral son tener más de 15 años, en parte también por la Ley de Empleo Juvenil que pide eso, y estar inscripto en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad. Para los que no los conocen, ese es el registro laboral de personas con discapacidad. Es un registro que ya existía antes, porque era un requisito excluyente para los llamados públicos para el ingreso de personas en el Estado. O sea, si no lo tenías, no ingresabas por cuota de discapacidad. Este mismo requisito se pide para la Ley 19.691. Nosotros difundimos mucho cómo hacer el trámite. También está en trámites.gov. Se descarga la persona una ficha médica que la tiene que llenar con el médico tratante, y según el tipo de discapacidad le van a pedir determinadas informes médicos, según si es auditivo, de repente un audiograma, si es visual, un campo visual, etc. Estos informes tendrían que tener una vigencia de 2 años, y cuando lo junta la persona, va a la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad en Montevideo, en el interior lo lleva a las oficinas territoriales del MIDES, y lo va a valorar un equipo interdisciplinario de trabajador social, psicólogo y médico. Una vez que queda registrada la persona, le dan un papel que dice fulanito de tal está registrado en la comisión. No detalla ni tipo de discapacidad ni grado de discapacidad, porque eso es confidencial, ¿tá? Y a veces dice vigencia por 6 meses, pero se va renovando con el tiempo. Bien, otro recurso que tenemos es
para las empresas privadas que precisen asesoramiento de inclusión laboral, llenan en trámites.gov los datos de la empresa y una operadora laboral se contacta para coordinar la visita a la empresa, ofrecer sensibilizaciones a los equipos de trabajo, asesoramiento de accesibilidad, normativa vigente, etcétera, etcétera. Se va haciendo muy a demanda de la empresa. Hay empresas que quieren sensibilizar a la parte de gestión humana, después a los equipos de trabajo donde va a ingresar la persona. Eso se va viendo a medida y desde Pronadis recomendamos que antes que ingrese alguien a trabajar se empiece por una charla de inclusión laboral. Acá ya está. Registro de empresa inclusiva para selección de personal. Las empresas que están interesadas en incluir a alguien que tienen una vacante pueden solicitar a Pronadis a través de trámites.gov personal, llenan una descripción del puesto, se detalla bien cuáles son las tareas esenciales, cuáles son las no esenciales, requisitos, competencias, carga horaria, remuneración, y a partir de ese formulario se busca con nuestra base de datos de personas que pasaron por un perfil profesional, personas idóneas para ese puesto demandado. Bien, esto tenemos, ofrecemos a la empresa una terna de currículum y es la empresa que define quién ingresa. En caso de que ingrese, se le hace un seguimiento por parte del operador laboral en el cual se hace no solo al trabajador con discapacidad, sino al jefe inmediato. Y eso nos sirve para asegurarnos que esa persona no tenga problemas de accesibilidad en el puesto de trabajo. Bien, estos recursos que tenemos son de alcance nacional. Estamos, por suerte, yendo bastante al interior, tanto a dar charlas, a hacer entrevistas de orientación laboral y apoyar inclusiones. Y no tienen costo para la empresa. Está bueno que se difunda. Sobre las entrevistas de orientación laboral, no tenemos mucha demora en dar respuesta a la persona que solicita. Sobre las solicitudes de asesoramiento a las empresas tampoco. Con el registro de empresas inclusivas para selección de personal tenemos una demora de 2-3 semanas, pero vamos respondiendo. Y acá están los contactos del Departamento de Empleo que nos pueden escribir. Tenemos WhatsApp, tenemos mail, tenemos teléfono. Y estamos a las órdenes. También pueden ver lo que les dije en trámites.gov.uy. Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Leonardo Slinger. Leonardo es abogado, especialista en Derecho Laboral y socio de Guyer y Regules. Bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a DERES la posibilidad de participar en este evento que me parece muy importante y de gran actualidad. La idea, lo que se me pidió a mí, es la presentación de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad en el ámbito privado y concretamente explicar un poco el marco normativo. Fernanda, van a ver que se complementan de alguna manera las presentaciones. Todo lo que dijo Fernanda de alguna manera empieza a cobrar contexto cuando se empieza a dar el marco normativo. Como ya se dijo antes, el marco legal de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad para el ámbito privado está dado por las leyes 19.691 y su decreto reglamentario, que es el decreto 73 del 2019. ¿Qué establece esta norma? Establece varias obligaciones, pero la obligación principal consiste en que todo empleador del sector privado que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes deberá emplear personas con discapacidad en todo nuevo ingreso de personal que haya ocurrido desde noviembre del 2018 en adelante. El número de empleados que computan, que deben considerarse para ver si estoy o no alcanzado por la norma, refiere a trabajadores permanentes. Y la propia norma define
como trabajadores permanentes aquellos que no son zafrales a prueba o trabajadores por temporada. La ley entró en vigencia, como ya se señaló antes, en noviembre del 2018 y a noviembre de este año es que empiezan a considerarse y a analizarse si las empresas cumplieron o no con los porcentajes que la ley prevé para cada caso. La ley lo que prevé es que todo nuevo llamado de personal debe difundir de manera adecuada que el mismo comprende a personas con discapacidad. Ni la ley ni el decreto contemplan o establecen qué significa esta difusión adecuada, pero se ha entendido y de alguna manera los que hemos han estudiado la ley y entrado en contacto con los distintos organismos reguladores, lo que entendemos es que todo llamado que se haga de personal debe expresamente establecer que el llamado incluye la posibilidad de que se presenten personas en situación de discapacidad. Pero una cosa importante es que esta ley no es una ley, si bien es una ley de cupo en tanto establece porcentajes, esto no significa que la ley obligue a crear cargos para poder cumplir con el porcentaje, ni tampoco que yo tenga que hacer en los procesos de selección diferenciaciones, porque los trabajadores ingresan con los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores que se hayan contratado. Y esto es importante porque, hablando con varias personas, algunas de las que están en el panel, que han tenido la oportunidad de contratar, intervenido en estos procesos de selección, son dos aspectos que es bueno siempre recalcar a los postulantes. Es decir, que la ley da una serie de ventajas y beneficios que ahora vamos a ir viendo, como el operador laboral, la posibilidad de generar, de preparar al grupo de trabajo para la aceptación o para aprender a compartir, más que aceptar, a compartir un ambiente de trabajo con personas en situación de discapacidad, pero el postulante que acepta el cargo ingresa con iguales derechos e iguales obligaciones que el resto de los trabajadores. Aquí están los porcentajes que la ley prevé, que como ustedes sabrán o verán ahí, van aumentando en función del número de trabajadores que tenga la empresa, a partir de más de 25 hasta empresas con más de 500 trabajadores, y este porcentaje además va creciendo paulatinamente hasta el cuarto año y siguientes de vigencia de la ley, en que todas las empresas, cualquiera sea el número de empleados, van a estar obligadas al mismo porcentaje de inclusión, que es de un 4%. Lo que es importante, ¿qué pasa si no se llega a noviembre de este año, que es el 18 de noviembre, si no se llegó, mejor dicho, ya estamos a 20, con los porcentajes que la ley prevé? ¿En qué situación se encuentran esos empleadores? Y ahí lo importante es que en caso de requerimiento de cualquiera de las autoridades encargadas del cumplimiento de la norma, básicamente la Inspección General del Trabajo, el poder acreditar que en los llamados que se efectuaron se procedió en la forma que señalamos antes. Es decir, la empresa no está en situación de incumplimiento por el hecho de haber llegado a noviembre sin haber alcanzado el porcentaje, pero sí está en incumplimiento si no acredita que en los llamados que realizó en el año ofreció o convocó a trabajadores en situación de discapacidad, y que en los procesos de selección podrá acreditar que no se presentó nadie, o que las personas que se presentaron no reunían las cualidades para el puesto, o que había otros trabajadores que no estaban en situación de discapacidad que tenían mejores aptitudes o cualidades y que por eso se seleccionó a esas personas. Es decir, que eso es fundamentalmente lo que cada una de las empresas alcanzadas por la norma deberán acreditar en caso que la Inspección de Trabajo consulte o chequee en alguna eventual inspección por qué no se alcanzó el porcentaje o por qué hay menos cantidad de trabajadores en situación de discapacidad de los que le correspondían de acuerdo a la cantidad de empleados. ¿Qué sucede si en la empresa ya trabajan personas con discapacidad? ¿Pueden estas ser tenidas en cuenta para cumplir con los porcentajes que previó la norma? Sí, es posible, pero eso es siempre y cuando el trabajador se registre en el registro que a esos efectos lleva el MIDES, al que se hacía mención en la presentación anterior. Y esto es un punto importante de la norma, porque hay dos aspectos a tener en consideración. Uno, que la ley tiene un concepto de discapacidad, o sea, cuando uno dice es un trabajador en situación de discapacidad, lo que hay que analizar es si cumple con las características que la ley
prevé para ser considerado trabajador en situación de discapacidad. Y la segunda condición es esta de la inscripción en el registro del MIDES. Si el trabajador no está inscrito en el registro, aunque sea un trabajador discapacitado, no va a poder ser considerado para estos cupos. Y la otra pregunta que se ha planteado es ¿qué sucede si yo tengo subcontratos en la empresa, si tengo actividades tercerizadas y esas empresas tercerizadas tienen en sus nóminas, entre los trabajadores que me proveen a mí el servicio, trabajadores en situación de discapacidad? Si esos trabajadores pueden ser o no considerados a efectos de determinar si cumplo con el cupo o no. Y en un dictamen reciente de la Inspección Nacional de Trabajo se estableció que esos trabajadores tercerizados, que aun cuando estén registrados, no pueden ser considerados para el cupo de la empresa principal, es decir, de la empresa contratante, sino que solamente se pueden tomar en consideración lo que sean trabajadores directos o trabajadores propios de la empresa. Con respecto al concepto de discapacidad, como les señalaba antes, la ley tiene un concepto propio que, como señalaban en el panel anterior, no está en la ley que estamos analizando, sino que lo hace por remisión y tiene un concepto muy amplio de discapacidad, porque fíjense que dice que se considera con discapacidad toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Ahí entre paréntesis está la ley a la cual se remite el concepto. Es decir que, como verán ustedes, es un concepto muy amplio, pero que además se analiza y por eso es que la comisión que funciona en el MIDES tiene una entrevista con estas personas y se piden los exámenes, las certificaciones médicas y demás para ver si realmente en función de esa integración familiar, social, educacional o laboral puede o no ser considerada. Como señalamos, para obtener los beneficios de la ley es necesario que la persona se inscriba en el registro y es el MIDES y el Ministerio de Salud Pública quienes dejan constancia del porcentaje de discapacidad, que indican además el tipo de tareas que la persona puede realizar y el plazo de validez de la certificación, porque como ya se señaló, esa inscripción en el registro no es definitiva, sino que se hace por un periodo, obviamente renovable, pero que periódicamente debe verificarse y debe presentarse para esa certificación que prevé la norma. Otra cuestión importante que prevé la ley es que las personas en situación de discapacidad que sean contratadas para trabajar pueden solicitar lo que la ley llama el apoyo de los operadores laborales. El costo de estos operadores laborales no es asumido por el empleador, sino que son de cargo del MIDES y la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. ¿Qué rol cumplen estos operadores laborales? Tienen fundamentalmente tres funciones. La primera es, como se señaló en la presentación anterior, preparar al trabajador para el puesto para el cual fue elegido, prepararlo para la tarea que va a encarar. La segunda función es preparar al equipo que lo va a recibir, es decir, quienes van a trabajar con él, que sepan cuáles son las condiciones y las características que implica trabajar con una persona en situación de discapacidad, que a veces no es sencilla la incorporación en un ambiente de trabajo. Y en tercer lugar, asesorar al empleador en lo que hace a la accesibilidad en los lugares de trabajo, para poder generar un lugar de desempeño de la tarea acorde a las características del trabajador de que se trate. Y lo que es interesante es que la ley prevé que el empleador no puede negarse a la presencia de estos operadores o de estos asistentes laborales. Es decir, que si el trabajador lo pide, es a su requerimiento, también como lo podría pedir la empresa para su asesoramiento, pero lo importante es que si el trabajador requiere esta asistencia, el empleador no se puede negar. ¿Quiénes están a cargo del cumplimiento de la norma? Está a cargo de la Inspección General del Trabajo, ese es el que en ejercicio de su policía laboral se va a encargar de todo lo que haga al cumplimiento de la norma. Y las sanciones que va a poder imponer por el incumplimiento de la norma pueden ser amonestaciones, multas e incluso llegar eventualmente a la clausura del establecimiento. Lo interesante es que
esta aplicación de multas no implica que se pague la multa y ya se quede en situación regular. La multa es sin perjuicio de la obligación de tener que cumplir con las observaciones que se formulen al efecto. Lo otro importante o lo otro interesante, las otras dos últimas cuestiones que interesa señalar, es lo que refiere a la protección del empleo, que la ley prevé que estos trabajadores solamente pueden ser despedidos con causa, lo cual es algo novedoso para nuestro país. Solamente la ley de fuero sindical tiene una situación igual y además define qué se entiende por causa y dice que son aquellas relacionadas a la conducta del trabajador o basadas en necesidades de empresa u otras de entidad suficiente. Si el trabajador es despedido sin causa, sin que se puedan justificar estas razones, se va a considerar un despido abusivo y el trabajador va a tener derecho a una indemnización de 6 meses de salario adicional a lo que es la indemnización que le corresponda en función de la antigüedad. La ley no contempla la posibilidad de reintegro, pero sí esta posibilidad de un despido adicional. Y además el empleador tiene la obligación de contratar a un nuevo trabajador para suplir ese cupo. La ley también consagra un derecho a licencias especiales para estos trabajadores que pueden ser de hasta 3 meses en el año, continuos o discontinuos, y para hacer uso de esta licencia se va a pedir la certificación médica que se acredite que existe un motivo, son licencias que se justifiquen por relación o vinculación con la situación de discapacidad del trabajador. Y finalmente, como un incentivo a los empleadores para la contratación de trabajadores en situación de discapacidad, se prevén una serie de incentivos que básicamente son referidos a los aportes de seguridad social, una reducción en el aporte patronal jubilatorio que va bajando año a año, se goza de este beneficio durante los 3 primeros años de contratación y en los siguientes pasa a 0%. Lo último que quería señalar es que tengan en cuenta que estos beneficios tributarios que prevé la norma alcanza exclusivamente a las empresas que aportan al Banco de Previsión Social. Las empresas que estén en otras cajas paraestatales, bancaria, policial, militar, notarial, no están alcanzados por el beneficio. La ley lo reduce exclusivamente a las actividades amparadas al Banco de Previsión Social. Muchas gracias por su tiempo y con esto después a disposición para preguntas si quieren hacer. Bueno, muy bien. Ahora vamos a conocer los casos prácticos del sector privado y del sector público relacionados al panel e invitamos a subir a Mari Apeseche, espero estar pronunciando bien tu apellido, Mari. Mari es encargada de gestión humana en SACEM, una industria pesada como es la construcción. Buenas tardes. Gracias a Deres por la invitación y a todos ustedes por el interés y por estar acá participando. Bueno, lo que nos pidieron a nosotros es que contemos la experiencia en la inclusión de personas en situación de discapacidad, así que lo que vamos a hacer es eso, contarles cómo nos va, qué hacemos, cómo lo sentimos y bueno, esperamos poder transmitirlo. SACEM, vamos a ver si puedo correr. No puedo. Abajo, acá, está, ahora sí, perdón. Bueno, SACEM en realidad tiene una extensa historia de inclusión de personas en situación de discapacidad, pero en el 2017 decidimos profesionalizar el proceso y fue ahí que contactamos con Pronadis. Ahí empezamos a trabajar con la gente de Pronadis, que la verdad que nos ha ido muy bien, aprovecho para decirles, y ya se los voy a contar un poquito más. Y bueno, y entonces tenemos un programa que se llama Juntos por la Inclusión y les vamos a contar cómo es el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Estamos necesitando, en principio, la construcción tiene descripción de cargos, de todos los cargos que existen, ¿sí? Les estoy hablando del personal jornalero, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, en conjunto con el responsable de seguridad, armamos una descripción del cargo que necesitamos ocupar y eso es lo que le transmitimos a Pronadis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de lo que ya contó Fernanda, que se llena un formulario que es amigable, parece larguísimo cuando uno empieza, pero después uno se acostumbra y es amigable. Y lo que les aconsejo, que a nosotros nos da mucho resultado y Pronadis lo agradece, es colgarles o anexarles la descripción del cargo, lo que ustedes están buscando, lo que están necesitando y mismo, obviamente, en materia de seguridad.
porque a ellos les ayuda para encontrar a la persona idónea y a nosotros también nos beneficia porque nos quedamos seguros de que Pronadis interpreta bien qué es lo que nosotros necesitamos. Pronadis entonces busca los candidatos y nos presentan 3 o 4, como nos contaba Fernanda, y de allí nosotros le hacemos una entrevista de trabajo. La entrevista la hacemos con los responsables de seguridad y gestión humana. ¿Qué buscamos? Lo mismo que buscamos con cualquier candidato. El doctor lo decía, con los mismos derechos y obligaciones de todas las personas. Entonces, los candidatos que buscamos, que nos genere confianza, averiguamos las referencias, igual que con cualquier otro trabajador, vemos que tenga ganas de trabajar, y bueno, en fin, todo lo mismo que ustedes miran a la hora de seleccionar a un trabajador, bueno, igual. Cuando decidimos, bueno, quién es el que aplica para la tarea que estamos buscando, bueno, ahí se incorpora la persona. ¿Cómo se hace? Mediante un contrato de trabajo con periodo de prueba, igual que cualquiera otro de los trabajadores. O sea, el contrato de trabajo para hora determinada quiere decir que es hasta que se vayan finalizando las tareas para las cuales él fue contratado. Y hay un periodo de prueba que son 45 días de trabajo efectivo, que nosotros tenemos la expectativa de que les va a ir muy bien, pero bueno, el capataz tiene 45 días de trabajo efectivo para determinar si la persona cumple o no. Bueno, una vez que firma el contrato, también tiene la charla de inducción y la capacitación en seguridad, también con todo el resto de los trabajadores que vayan a entrar a esa obra. Bien, ahí se va a enterar de todo lo que nosotros pedimos, lo que esperamos en cuanto a asistencia, que no falte, que cumpla con el horario, cómo es la responsabilidad frente al trabajo, la cooperación con los compañeros de trabajo, la forma que recibe las órdenes, cómo se maneja en materia de seguridad, y todo eso que se lo decimos también salen sabiendo de esa inducción que después van a ser evaluados en esos ítems. Y eso va a ser lo que va a determinar si puede continuar o no en SACEM, si puede volver a ingresar en otro proyecto. ¿Sí? Bien, cuando se termina todo ese proceso, ingresa a la obra, se lo presenta al capataz y el capataz junto con el técnico prevencionista ven todo lo que sea los ajustes que haya necesario hacer para que el trabajador se desempeñe con seguridad en su tarea. Cuando ingresa a trabajar, como ya lo han contado también los expositores anteriores, se designa un operador laboral que es el que le hace la primera, primero para la inclusión y también para ayudarlo en el seguimiento de que la persona pueda mantener su trabajo. Entonces, para eso hace entrevistas al trabajador, a ver cómo se siente, cómo va con su tarea, y también al encargado, a su jefe, para ver si la persona cumple, si no falta, en fin, si estamos conforme con su trabajo. Y bueno, y entonces Pronadis elabora tengo por acá, les traje a modo de ejemplo nomás allí, elabora un seguimiento, esto es real, les tapamos los nombres, perdón que me fui del micrófono, es real, tal cual, de una persona donde nos cuentan cómo se siente trabajando y también cómo lo ve su capataz. También les pusimos ahí a modo de ejemplo una evaluación de desempeño. Esa evaluación es de un trabajador en situación de discapacidad que ingresó a trabajar, egresó por fin de obra cuando se terminó la obra y ahora el capataz lo volvió a pedir. Me dijo, quiero a esta persona, o sea que quedó muy conforme con él, ya ven que la evaluación es muy buena, se lo evalúa en asistencia, en cooperación, en desempeño y también en seguridad. Y el capataz lo pidió de vuelta, así que está de nuevo trabajando con nosotros. Dere nos preguntaba a ver qué dificultades hemos tenido, y entonces, bueno, lo que les cuento es, la primera que les puse allí, sensibilización de mandos medios, en realidad ya lo hemos superado, pero sí nos pasó que le decíamos al capataz, vamos a tomar una persona en situación de discapacidad, y entonces salían los miedos, ¿no? Ir a poder cumplir bien la tarea, no me pasará faltando, le daré las órdenes, me hará caso, bueno, qué sé yo, todos esos temores que hoy no existen. Las personas en situación de discapacidad trabajan igual de la misma manera que cualquier otro
trabajador. Lo que sí nos ha costado y nos ha significado una dificultad es el reclutamiento de postulantes en el interior. No sé, un poco creo que está ligado a la tercera que les puse allí, que es la persona en situación de discapacidad. No se inscriben muchas veces en el registro y entonces ese puede ser mucho el motivo. O sea que de la gente que esté acá, cualquiera que pueda tener injerencia sobre eso, estaría bueno que los inciten a que se inscriban, porque de repente se están perdiendo una posibilidad de trabajo. No, sin duda se están perdiendo una posibilidad de trabajo. Bueno, acá les quise traer fotos, a ver si se ven. Me gustaría que se vieran. ¿Sí? Ahora. Bueno, fotos de ellos trabajando. Como ven, no hay diferencia, ¿verdad? Bien. La verdad que es una experiencia preciosa. Yo me fui a entrevistarlos a cada uno de ellos para contarles de esta charla y a pedirle permiso para las fotos. Y realmente, bueno, les hice algunas preguntas. A ver, ¿cómo se encuentra usted con la expectativa que tenía cuando tuvo la entrevista de trabajo y iba a entrar a trabajar? ¿Cómo se siente? Y bueno, ¿y cómo se ve con los compañeros de trabajo? ¿Y cómo se ve con el capataz que tiene, los encargados que tiene, y realizando la tarea? Y la verdad que las respuestas fueron todas como me siento cómodo, me siento respetado, me siento, estoy contento porque ahora tengo una remuneración económica que me está ayudando a salir adelante. Incluso con eso aprovecho a contarles que a todos les pregunté, ¿a usted le parece que SACEN le regala el salario? No, me decían todos, no, yo me lo gano. Y es así, es tal cual. O sea, las personas que ingresan a trabajar en SACEN en situación de discapacidad saben que entran para cubrir un puesto de trabajo. No hay nada inventado, entran por una necesidad y que si ellos no estuvieran haciendo esa tarea, la estaría haciendo otra persona. Así que, y bueno, y otra cosa que nos dijeron fue, me siento muy útil. ¿Ya terminó? Tengo miedo. Sigo con este. Bueno, perdón. Bien. No, les comentaba que uno de los trabajadores está en Tacuarembó. Entonces lo llamé por teléfono y le conté de esta charla. ¿Se escucha? ¿Sí? Les conté de la charla y me dijo, ¿sabe qué? Les voy a mandar un mail para que usted lo pueda presentar en la charla. Así que se lo traje. Y es que como ven dice, agradezco plenamente a SACEN la oportunidad de desempeñarme laboralmente. Me sentí muy cómodo con el trabajo y los compañeros, los cuales estuvieron dispuestos siempre a enseñarme y darme una mano cuando la necesitaba. Esta obra, como todas, llega a su fin, pero me llevo de ella mucho aprendizaje y satisfacción de haber aportado mi granito de arena. O sea, para nosotros es muy bueno, nos encanta que se sientan así. Esa es la idea, que se sientan útiles porque realmente lo son. Así que como cierre, lo que les quiero decir o transmitir, lo más importante que les quiero transmitir, es que las personas en situación de discapacidad son trabajadores, igual que cualquier otro, que brindan su fuerza de trabajo, sus ganas, su compromiso, y así que, bueno, los invitamos a que se animen. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y ahora invitamos finalmente, vamos a convocar a Silvia Areosa. Silvia es representa Antel y es referente en discapacidad e inclusión. Buenas tardes. Primero y antes que nada quería decirles que poco me imaginaba yo de este futuro inmediato. Se ven divinos acá todos con lucecitas y todas con lucecitas de colores. Nos invitaron y agradecemos muchísimo la invitación de DERES. Formamos también parte del grupo de discapacidad dentro de DERES y estamos muy contentos y muy contentas de poder estar acá para presentar y compartir con todos, con todas, la experiencia de Antel. Bueno, esta es parte de la experiencia de Antel, parte de los testimonios de las personas involucradas, las personas que se han integrado, y parte de la experiencia también de Jimena, que está por ahí, como representante del equipo de trabajo de selección y demás, como ella misma lo explicó. Seguramente estamos todos y todas en esta
incipiente cuestión de lo que tiene que ver con la inclusión, y seguramente hemos cometido errores y seguramente vamos mejorando a medida que incluimos. Estas cosas son comunes para todos y para todas, porque en realidad estamos recién empezando a hablar de inclusión en el país. Contarles también que en Antel tenemos un dispositivo desde junio, un dispositivo oficial con una resolución de directorio que está conformado por personas de recursos humanos, de arquitectura, de asesoría letrada y con personas también del Comité de Calidad con Equidad de Género, lugar donde encontramos el terreno más fértil para empezar a hablar de estas cuestiones de inclusión, donde encontramos el terreno más fértil y más abonado, capaz, para empezar a hablar y poner esta semillita de la inclusión. El objetivo que tenemos en decirles también que esto es para cumplir con la ley 18651 en el artículo 49, que prevé que exista en cada empresa un equipo, un dispositivo que se encargue de los funcionarios y funcionarias que entran a la empresa con discapacidad y hacer el seguimiento. Nosotros además, y nosotras agregamos también a los funcionarios y funcionarias que tienen familiares en situación de discapacidad a su cargo. El trabajo si funcionara ahí va. El trabajo es un derecho de todos y de todas. Esta es también un poco lo que nos motiva a trabajar con estos temas de inclusión. Hemos trabajado también, y esto es muy importante, porque hay también asesorarnos con quienes más saben de estas cuestiones, que es en general la sociedad civil, las instituciones de personas con discapacidad. Hemos trabajado en diferentes secciones de Antel, pero con el mismo objetivo de la inclusión. Hemos trabajado con Pronadis, con Fundación Ben Saúl Laurent, con Umuntu, con Ágora, con Asociación de Sordos y con las instituciones, porque en realidad son ellos quienes nos pueden dar toda su experiencia y tienen un acumulado de experiencias muy interesantes que pueden hacer realmente efectivo nuestro trabajo cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Saben de toda la vida las instituciones de personas con discapacidad cuáles son sus propias necesidades y cuál es la mejor forma de resolver. Muchas veces no alcanza, otra vez tengo este problema, muchas veces no alcanza solamente con dar oportunidades, sino que tenemos que promover que cada persona tenga las herramientas adecuadas para poder desarrollar su potencial, y esto es sumamente importante. Espero, imaginando el futuro, y esperamos, creo que muchas personas imaginando el futuro, que podamos en algún momento naturalizar estas cosas, que las personas con discapacidad sean parte de nuestra sociedad como tienen que ser. De hecho, comparten nuestros espacios, nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio, nuestros lugares en todas partes, nuestro espacio físico, y forman parte de esta sociedad. Tienen derecho a estar aquí y tienen derecho a tener todas las mismas cosas que cada uno de nosotros o cada una de nosotras tiene. Entonces espero que en algún momento, en un futuro cercano, podamos naturalizar estas cosas y que podamos sentir que las personas con discapacidad son nuestros iguales, que de hecho lo son. En definitiva, todos formamos parte del mismo espacio, de la misma sociedad, y la diversidad sin duda nos enriquece. Todos y todas somos diferentes y brillamos cada uno de nosotros y de nosotras con luz propia y diferente. Muchas gracias.